Buenas noches, estimados participantes de la quinta edición del curso virtual Herramientas para el diseño e implementación de infraestructura natural en América Latina. Estamos muy contentas de estar esta noche con ustedes e iniciar formalmente los módulos técnicos de nuestro curso virtual. Quisiera comentarles que este curso fue desarrollado por Ecodecisión, Forest Trends, apoyado por la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, ADERASA, y cuenta con el auspicio de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, la Fundación Tinker y la Fundación Batten. Mi nombre es Tamara Montalvo, soy la coordinadora general del curso y estoy a su disposición para guiarles en el proceso de aprendizaje, de interacción con la plataforma y de interlocución con los docentes. Esta noche tenemos el privilegio de contar con Marta Chavarría, directora de Ecodecisión, una empresa social que trabaja en temas de financiamiento para la conservación desde Quito, Ecuador, y cuyo alcance es regional en América Latina y el Caribe. En este webinar, Marta nos realizará un recorrido sobre los conceptos principales y básicos que estaremos desarrollando a lo largo de este curso virtual. Quisiera ahora comentarles que para la operación de la plataforma, ustedes tienen un menú que se encuentra a la derecha de su pantalla y en el menú ustedes nos pueden escribir e interactuar con nosotros que estamos en la moderación en el chat o en las preguntas, ¿no? Entonces, les quiero recordar que a través de las preguntas pueden enviar sus dudas, sus comentarios a las exposiciones que realizan nuestros docentes y en la opción de chat también nos sirve para enviar notas a todos los participantes que nos acompañan esta noche, ¿no? Por favor, tomen nota que es importante tomar en cuenta dos tips para una óptima utilización de esta plataforma. El primero es que eviten tener otras pantallas abiertas porque pueden estar consumiendo ancho de banda y puede afectar la calidad del sonido y o del audio de nuestros expositores y expositoras. Y segundo, les recomendamos que utilicen audífonos porque así el sonido que capta los equipos personales es de mucho mayor calidad que si están utilizando solamente el sonido de su equipo sin ningún dispositivo de audífono, ¿no? También quiero comentarles que si tienen algún problema, algún inconveniente con el sonido durante el webinar, nos pueden escribir a través de las preguntas para sugerirles mecanismos de solución. Y bueno, para empezar, antes de darle la bienvenida a Marta, quisiera pedirles de favor que a través del chat nos tomemos unos minutitos para responder o para comentarnos a nosotros cuál es la primera idea que se les viene a ustedes a la cabeza cuando piensan en el término infraestructura verde, infraestructura natural o soluciones basadas en la naturaleza. Les pido de favor que vayan escribiendo eso en el chat. Pueden enviar a toda la audiencia o pueden enviar también en las preguntas y así nosotros tenemos una idea un poco de su percepción de este concepto que está en construcción y en evolución desde hace algún tiempo atrás en el mundo y en particular en nuestra región latinoamericana. Mientras hacemos este ejercicio, quiero darle esta noche la bienvenida a mi colega Marta Chavarría. Como les comenté, Marta es una profesional que tiene amplia experiencia en financiamiento para la conservación, en trabajo
temas ambientales en la región y es un gusto contar con ella esta noche. Marta, muy bienvenida y gracias por estar con nosotros. Paso a compartirte pantalla y vamos a iniciar tu exposición. Adelante, por favor. Buenas noches con todos y qué rico estar todos juntos y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Es para nosotros un honor y un privilegio que se inscriban en este curso, la quinta edición, y que buscamos continuar la relación con ustedes en la medida que avancen en sus proyectos de infraestructura natural en sus países. Esta noche les quiero pedir excusas porque estuve con gripa, entonces mi voz puede estar molestosa a veces. Entonces, sin más, tomaré agua de vez en cuando y les pido excusas por esa interrupción. Como comentaba Tamara, queremos que trabajar durante estos 2 meses en herramientas para el diseño y la implementación de infraestructura natural en América Latina. La idea es que este es un concepto en construcción y que ustedes, como funcionarios, allegados, interesados en el sector de agua potable y saneamiento, sean parte de este aprendizaje conjunto en lo que significa la infraestructura natural en nuestros países. Nuevamente, les pedimos que recuerden escribir por el chat lo que ustedes consideran es la infraestructura natural. Yo voy a comenzar preguntándoles si saben de dónde viene su agua. Y nuevamente les pedimos que vayan a donde está la manito en el control panel y levanten la mano los que dicen que sí saben de dónde viene su agua. A ver si estoy viendo todas esas manitos. Solo tenemos una respuesta. Queremos que se animen todos a escribir en el chat qué entienden por infraestructura natural y que además en el panel de manitos, que Tamara yo no la veo tampoco. Bueno, el hecho es que queremos que todos piensen de dónde viene su agua. Yo les estoy mostrando una imagen de dónde viene mi agua. El agua de Enquito viene de 3 parques nacionales que son el Cotopaxi, Antizana y Cayambe, y la imagen que ustedes tienen al frente es el Cayambe. Este nevado, después de tener una pérdida de su casquete en los últimos años, digamos, alimenta todo un ecosistema de páramo. Páramo es un ecosistema característico de Venezuela, Colombia, Ecuador y un poco del norte de Perú, que son unas praderas extensas y que tienen diferentes vegetaciones muy amigables a absorber la evaporación en el aire y poco a poco ir creando una humedad en el suelo que por la calidad de los suelos volcánicos de estas zonas del Ecuador se vuelven unos suelos muy ricos en materia orgánica y poco a poco absorben y absorben agua. Son ecosistemas supremamente ricos o también los podríamos denominar las fábricas de agua de los Andes, ¿no? Por lo menos del norte de los Andes. Las montañas en general, como ustedes van a ver en el video que les hemos preparado, también absorben esos nuevos, todas esas pequeñas gotas de agua y se vuelven nuestras grandes fábricas de agua. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de ecosistemas naturales, no?
son todos y aquellos que están sin intervención del hombre o por lo menos reducida la intervención y que sabemos que tradicionalmente han sido nuestras fuentes de agua. Eso es cuando entramos en la razón de ser de este curso y es pensar en los servicios ambientales y ecosistemas y ecosistémicos. Son todos esos beneficios que la humanidad obtiene de las funciones de los ecosistemas. Y es diferente, ¿no?, de las funciones ecológicas, ¿no?, que es aquellos que hayan estudiado ecología, y un poco diferente de los bienes de los ecosistemas. Esa fue la definición inicial que se manejaba de servicios ambientales, que también se utiliza ahora más comúnmente servicios ecosistémicos. Se hablaba de todas esas funciones que nos da la infraestructura natural, como puede ser el control de sedimentos, la regulación de caudales, la calidad del agua, la captura y almacenamiento de carbono, la calidad del aire, la reducción de riesgos de inundaciones y deslizamientos, la belleza escénica, protección de especies silvestres y la polinización de cultivos. Estos son solo algunos de esos beneficios que nos da la naturaleza y que han sido reconocidos a través de diferentes investigaciones como críticos para el funcionamiento de la economía. El momento histórico de reconocimiento de estos servicios de los ecosistemas fue la evaluación mundial del 2005, la evaluación del milenio, ¿no? Fue que se llamaba el milenio, la evaluación del milenio, y es básicamente el esquema busca resaltar todos los beneficios que nos dan los ecosistemas. Y en esta ocasión ya dividieron los tipos de ecosistemas y hablaron sobre aquellos que son de apoyo, ¿no?, que es el ciclo de nutrientes, que es la formación del suelo, es la producción primaria, digamos, de biomasa. Estos son un poco los que yo estaba mencionando y también se caracterizan con los de regulación, ¿no?, de apoyo y de regulación. También se resaltó en esa ocasión de que los bienes ambientales sí eran también servicios de los ecosistemas. Entonces los llamaron los servicios de aprovisionamiento, alimentos, agua dulce, madera, combustibles, ¿no? Y además se agrega una cuarta categoría que es la base también de estudios posteriores, que son los culturales, todos esos intangibles sociales que nos da la naturaleza, como es la estética, como es el sentido espiritual que tenemos cuando estamos en la naturaleza, lo educacional y lo recreacional. Entonces, de esa evaluación mundial hemos pasado a una nueva evaluación recién publicada el año pasado, que viene del panel intergubernamental de los servicios ecosistémicos, o en su sigla el IPBES. El IPBES ha publicado recientemente lo que ellos ya llaman las contribuciones de la naturaleza a la gente, o Nature Contributions for People, en inglés. Y aquí vemos una primer lista. Yo quería tenerlas en español, pero la publicación todavía no está disponible y solo quería resaltarles los tipos de categorías de los que ellos hablan. Son el hábitat, la polinización, la regulación del aire, la regulación del clima, la regulación del océano, la regulación del agua, ¿no? Y ahí tienen una gotita para resaltar, la regulación del agua dulce y costera en cuanto a calidad, la formación de protección y descontaminación de los suelos y sedimentos, la regulación de riesgos, ¿no?, y efectos extremos, la regulación de organismos y procesos biológicos, energía, comida y alimentos, ¿no?, materiales, aportes, digamos, recursos medicinales,
el aprendizaje y la educación, aspectos psicológicos y físicos, aquello que nos soporta desde el punto de vista cultural y también el mantenimiento de la viabilidad futura. Todas estas categorías fueron analizadas desde el punto de vista de lo material, lo no material y lo que regula digamos, la existencia del ser humano. Entonces es otra forma de organizar y resaltar los valores de la naturaleza. Lo asustador un poco de esta última evaluación es que todas las contribuciones se han visto que están casi en decaída. Aquí pueden ver un resumen y están más o menos como las reglas están en decaída. Entonces, lo interesante es cómo pueden analizar esta información. Me resalta Tamara aquí que de pronto se ve muy pequeño, pero no se preocupen que ustedes van a tener la información posteriormente. Entonces, ahí tenemos la gran sombrilla de lo que son los servicios ecosistémicos, ¿no? Y cómo ha evolucionado la discusión global que ya tiene, digamos, una larga trayectoria, porque estamos llegando casi a 30 años de discusión y que ya tenemos un conocimiento de la información y el estado de esos recursos en este momento. Y aquí entramos un poco en lo que ustedes conocen muy bien, que es, bueno, ¿y esto qué significa para el ciclo del uso del agua que manejamos cada uno de nosotros desde nuestras operaciones, ¿no? Y es muy importante analizar que aquí estamos hablando desde el inicio, la captación, ¿no? Y cómo necesitamos entender cuál es el caudal ecológico en ese río donde captamos, como también analizar la parte interna de la operación, el tratamiento del agua potable, la distribución, sus diferentes usos, ¿no? Y también la posterior, digamos, el posterior tratamiento y luego la descarga. Claro, y estamos analizando tanto lo que tiene que ver con calidad y lo que tiene que ver con cantidad. En este curso, en el módulo 2, vamos a entrar muy en detalle en la hidrología para pensar específicamente en la respuesta hídrica de los ecosistemas para darnos el agua que entra a nuestras captaciones. Pero además tenemos que analizar un aspecto clave en todo esto, que es el costo. ¿Cuánto nos cuesta hacer todo lo que queremos hacer para proveer agua de buena calidad a nuestros consumidores, pero además tenemos que pensar para proteger las fuentes y para tratar la descarga? Aquí solo a modo informativo algún listado de precios del agua, ¿no? Para ver cómo hay lugares donde claramente los precios son muy altos y otros lugares donde los precios están muy bajos. Aquí tienen los lugares más baratos del planeta, ¿no? Estas cifras pueden estar desactualizadas, pues las saqué de un artículo de la National Geographic hace unos años atrás, pero busca dar por lo menos una fotografía en un momento de cómo en nuestro ámbito estamos pagando el agua muy barata y por lo tanto tenemos limitaciones tanto en la calidad del servicio para también incorporar nuevos costos como pueden ser los costos ambientales, ¿no? En países del norte sí se ha venido subiendo las cifras, ¿no? A niveles tan altos como pueden ser en Canadá, donde ya cada, digamos, metro cúbico tiene un valor mucho más competitivo. Y claro, algo muy importante de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los servicios hidrológicos y que es el esquema que queremos entender en este curso. No vamos a entrar tanto en el tema del agua como tal, ¿no? Sino del servicio para proveer agua. Queremos hablar sobre la estabilidad del flujo, ¿no? Cómo mantener el flujo en la época seca, cómo reducir los sedimentos, cómo controlar la contaminación, cómo estabilizar los suelos
y cómo reducir los impactos de eventos extremos. Esos son los servicios ecosistémicos hídricos o servicios hidrológicos. Usamos diferentes terminologías en diferentes países que queremos entender cómo los vamos a proveer y garantizar para nosotros mantener nuestras operaciones de agua potable en cada uno de nuestros países o nuestras operadoras o nuestras regiones, ¿no? Y claro, lo que queremos entender es que es mucho mejor y más barato aplicar el principio de precaución. Más barato prevenir que curar. Por lo tanto, este curso va a promover mucho intervenciones preventivas más que restauración y tratamiento e intervenciones, ¿no? Agresivas. Buscamos tratar de fomentar que protegemos al máximo nuestras cuencas y luego, posteriormente, en la medida que hemos hecho eso bien, podemos entrar a restaurar ciertas zonas ya depredadas y tener los recursos suficientes para responder. Entonces, con esto entremos a discutir de qué infraestructura verde, ¿no? Estamos hablando o infraestructura natural estamos hablando. Entonces, partimos de algo muy importante y yo pensaba que en el chat todos iban a poner, ahí mismo que hacemos la pregunta de infraestructura natural, estamos hablando de sembrar árboles, ¿no? Es lo que normalmente las personas contestan cuando les pedimos les hacemos la pregunta que les hicimos al inicio. Y claro, hay algo que es muy importante saber. La relación del bosque con el agua ha generado una serie de mitos que mientras más árboles, más agua. Y eso puede ser cierto en bosques naturales. Sin embargo, hay experiencia y revisiones mundiales que indican que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo miramos esta relación. Esto lo van a mirar ustedes en mucho mayor detalle en el módulo 2 con amigos de la SUNAS, colaboradores en el desarrollo de este curso, además, grandes aliados para nosotros, quienes han sido hidrólogos trabajando en estos ecosistemas críticos y que ahora trabajan con el regulador desarrollando estos esquemas de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, como los han llamado en el Perú, o medidas de infraestructura natural. Entonces es muy importante saber que el bosque protege el suelo, regula los flujos de agua estacionales y la carga de sedimentos. También nos puede ayudar a reducir los deslizamientos, pero hay condiciones donde los árboles de pronto van a causar más problema que protección, ¿no? Es muy importante saber, especialmente para plantaciones y plantaciones de exóticas en ciertos lugares. La reforestación no lleva a las mismas condiciones hídricas de un bosque primario, y eso es muy importante saber. Puede haber que inicialmente haya una reducción del agua dependiendo de la infiltración en el suelo. Entonces es muy importante no equiparar, ¿no? No es lo mismo un bosque natural que una plantación. La tala y el aumento de bosques afecta las lluvias durante la transición de época de lluvia a la época de sequía, aunque esta puede ser moderada. Y dependiendo del grado de precipitación y degradación en la superficie, la tala o aumento de bosques también afecta la producción del agua a corto plazo. Es decir, es una relación muy dinámica y que en los últimos años hemos generado nueva información de estos mitos, cómo se comportan en los Andes. También Sampurno estudió claramente el tema de los flujos, ¿no? Los flujos sí pueden aumentar en zonas degradadas, pero hay que tener mucho cuidado para entender si hay profundidad suficiente para almacenar esa agua, ¿no?
es bien importante mirar no solo la relación de la vegetación con la precipitación, sino también con los suelos. Porque los suelos que han tenido uso prolongado en agricultura, pasto o urbanizados pueden ser mucho más propensos a inundaciones, es decir, no están infiltrando la misma cantidad de agua. Entonces, los beneficios o pérdidas que tengamos en la degradación del suelo y la cobertura vegetal pues, son observables en cada lugar y no tanto de pronto río abajo. Las inundaciones, todo depende del tamaño de las áreas donde se están almacenando en los ríos, ¿no? Y claro, por último, la reforestación es incapaz en reducir las inundaciones, como un bosque primario, ¿no? Es algo bien ya, digamos, dimensionado. Entonces, con esto quiero hacer una introducción para empezar a ver qué tenemos en América Latina en infraestructura natural. En el sector de agua potable y saneamiento en el 2015 se hizo una primera medición muy preliminar que trataba de empezar a ver en los miembros de ADERASA qué inversiones están haciendo en infraestructura natural. Y ha sido bien interesante ver que la gente contestó no solamente que reforestación, sino que ya contestan conservación de suelos, también hablan de la protección de las riberas, de la conservación de humedales, un elemento fundamental, ¿no? Los humedales son estas zonas que tienen menos de 1,5 metros de agua o menos de 1 metro, según la definición de Ramsar, y que nos permite almacenar agua y infiltrarla lentamente en el suelo y también captarla en las plantas. Hay humedales en todo el mundo, en todos los ecosistemas, y son muy interesantes y desafortunadamente son unos de los ecosistemas más amenazados. También tenemos el uso de medidas tal vez no tan verdes, ¿no? Hay gente que habla de la cosecha de agua como los pequeños reservorios y también el uso de tecnologías ancestrales, franjas de infiltración, zanjas de infiltración o amunas que son muy interesantes para incrementar la infiltración del agua en los suelos. Y bueno, también cómo conectar zonas de humedal o zonas de inundación con zonas de ríos, porque en muchos casos se han hecho construcciones o se ha interrumpido el flujo. Entonces, hay inversiones importantes en el caso de América Latina, ya tenemos una gama de medidas y vemos claramente que los reguladores y operadores tienen interés en el tema y por ello participan en el grupo de infraestructura natural o verde de ADERASA que hemos venido acompañando por muchos años. Y estos esquemas, ¿cómo se financian o cómo operan? Entonces, aquí les mostramos un esquemita muy básico, pero que busca resaltarle a ustedes que la institucionalidad también es muy importante. Esto tiene que ver con el módulo 3, el módulo 4 y el módulo 5. Ustedes van a analizar qué permite la normativa en diferentes países de América Latina para hacer estas inversiones. Porque en algunos casos era prohibido invertir en la cuenca, porque las compañías de agua no podían ir más allá de sus captaciones o sus descargas. En otros países se permitía, pero no se contaba con los recursos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué buscamos? Tener a un actor que nos dé unos recursos, esto puede venir de privados, del gobierno, puede venir a través, perdonen, de una entidad ejecutora o puede venir de la cooperación internacional. Estos pagos pueden canalizarse directamente o pueden canalizarse a través de proyectos para beneficiar a propietarios individuales o a propietarios comunitarios.
pero es muy importante tener muy clara la relación beneficio-costo, ¿no? Tener muy claro quiénes son los que al realizar las intervenciones deberían de recibir una retribución o recibir un reconocimiento. Y claro, estas prácticas, en último, son prácticas de buen uso del suelo, como puede ser desde algo muy pasivo, no talar, hasta aislar una zona, retirar especies invasoras, restaurar, reforestar, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué apunta esto? Que haya un impacto claro, medible, para que o incrementemos flujo, o estabilicemos flujo, o reducimos sedimentos. Y esto es algo importante que ustedes van a aprender en el módulo 2 y también vamos a discutir desde el lado económico en el módulo 3. ¿Y de qué tipo de experiencias estamos hablando? Entonces yo les voy a resaltar algunas a módulo anecdótico que también ustedes van a leer en diferentes momentos en el curso, pues hemos tenido mucha retroalimentación de los estudiantes anteriores que piden recibir mayores casos de estudio. En el caso de Colombia existen las asociaciones de usuarios de los ríos del río Cauca, donde agricultores de alta industria, digamos, de la agroindustria de la caña de azúcar, como también de soya y sorgo en su momento, aunque ahora en mucho menor medida, crean una asociación o ONG que tiene una asamblea general de socios y que tiene un directorio y que define aportar una tarifa voluntaria para hacer proyectos de protección de cuencas en cada uno de los lugares donde ellos tienen una asignación. Esas cuencas tienen planes de manejo de la cuenca, por lo menos en el caso del Valle del Cauca, pero en otros países puede haber también planes de gestión de cuenca y así sucesivamente. Entonces ya tenemos un esquema donde se tiene un recurso y esto opera desde los años 90 en el Valle del Cauca. Este esquema ha evolucionado hacia lo que ahora son los fondos de agua. Ya se trabaja a través de un fondo central, que es el Fondo de Agua de el Fondo para la Vida de Palmira. El primer fondo que se creó fue el FONAC, el Fondo de Quito, que básicamente capta de los usuarios del agua a través de la tarifa, en este momento es el 2% de la tarifa de Quito, pasa a un fondo fiduciario independiente, es un fondo autónomo manejado por una empresa financiera e invierte en proyectos de conservación de las cuencas que abastecen la ciudad. Ese fondo también capta recursos adicionales de donantes, tanto de miembros del fondo como también externos, como puede ser la cooperación o puede ser el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Y estos proyectos buscan ser muy coherentes con los planes de manejo de las áreas protegidas, porque como les dije, en el caso de Quito, 3 parques nacionales alimentan el agua de la ciudad. Y claro, por último, quiero resaltar el caso de Perú, donde los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos fueron aprobados en el año 2015 y ya los usuarios de agua de las ciudades, o por lo menos de los centros poblados, que tienen una empresa prestadora de servicio de agua potable, pagan algo de su tarifa, negocian cada 5 años con el regulador, SUNAS, y esos proyectos deben de invertir en las partes altas donde existen unas comunidades que tradicionalmente han vivido en esas partes altas. En muchos casos son agricultores, también hay otras actividades como pueden ser eh, termoeléctricas, también hay otras actividades como pueden ser mineras. Ellos en este momento no están aportando
y SUNAS quisiera que aporten eventualmente, pero ahora se está enfocando a desarrollar proyectos que tienen que ser, en el caso de Perú, de inversión pública por ser plata pública de la tarifa, y hay 3 modalidades para ser invertidos. Pueden ser invertidos directamente hacia la comunidad de parte de la empresa de agua, y ahí ya se tiene una primera experiencia. También se puede hacer a través de un tercero, un proyecto de contratación, digamos, a terceros, y también se puede hacer a través de un fondo, ¿no? En este caso de Perú, tienen que ser 2 fondos que fueron creados por ley en el Perú, fondos ambientales, y pueden canalizarse los recursos. Esa modalidad está en curso para ser desarrollada. Entonces, aquí tienen 3 ejemplos de Colombia, Ecuador y Perú que les ilustran que los mecanismos de inversión tienen una faceta institucional y una faceta financiera que vamos a discutir, ilustrar mucho más en el módulo 5. Entonces, todas estas piezas, lo ambiental, lo económico, lo legal y lo institucional, tienen que unirse para poder realizar inversiones que sean efectivas en el tiempo. Y para cerrar, una faceta muy importante de todo lo que he dicho hasta ahora es que el ciclo del agua es un ciclo que tradicionalmente lo analizábamos como renovable. Desafortunadamente, en los últimos años, a raíz de cambio climático, hemos encontrado que tenemos que adaptarnos porque tenemos menos precipitación en algunos casos, o tenemos altas temperaturas que nos están afectando la evaporación, tenemos más evaporación, o tenemos glaciares que ya no tienen nieves permanentes como esperábamos, ¿no? Entonces, todo esto nos hace pensar que es un ciclo que ya no es tan renovable y es muy importante incrementar la capacidad de los ecosistemas para darnos ese flujo abundante y constante al que de pronto estábamos acostumbrados. Las medidas de adaptación se han planteado, ¿no? Todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene que mirar en qué manera estamos mirando adaptarnos a estas condiciones cambiantes, cómo manejamos los riesgos, cómo manejamos la vulnerabilidad, cómo aplicamos manejos adaptativos y cómo tomamos medidas de política pública para poder responder, ¿no? Es decir, todo eso son herramientas que están desarrolladas en el mundo de cambio climático, medidas de adaptación, y que consideramos son herramientas para aprovechar en nuestro trabajo. Y claro, lo que hemos visto hasta ahora, y ustedes tienen unos videos muy interesantes en el módulo 2, que todo lo que hagamos en conservación hídrica se convierte mucho más válido ante el cambio climático. En las palabras de Bert de Brief, uno de nuestros instructores para el módulo 3, nos analiza y nos plantea de que hay que conservar aquellos ecosistemas naturales que nos recargan el agua, como son los bosques, los páramos, los humedales. No debemos de invadir áreas conservadas con vegetación de alto consumo. Esto estamos hablando de temas como puede ser pinos o especies exóticas como eucalipto en lugares donde los suelos y la vegetación no debe de ser invadido. Restaurar la cobertura vegetal es fundamental en esos lugares donde se ha perdido y es clave almacenar agua a todo nivel, tanto el nivel macro como el nivel micro. Y claro, aumentar las pérdidas es fundamental. Todo lo que podamos hacer por eficiencia es excelente. Entonces, para cerrar,
ustedes el próximo módulo de la clase entrante, el próximo martes, busca empezar a hablar sobre los indicadores que debemos considerar, ¿no? Todo proyecto, por lo menos en el mundo de carbono, se ha planteado, debe de partir de mirar cómo tenemos una línea base y cómo en la medida, en este caso, la emisión de toneladas de CO2, el proyecto puede reducir la emisión que causamos. Y para ustedes que de pronto conocen el mundo del carbono, las reducciones de emisiones de efecto invernadero es lo que se transa en el mercado del carbono. Esa es la moneda que se transa. Entonces, después de mucha investigación, discusión, negociación mundial, ese mercado se fundamenta en las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. En el mundo del agua no tenemos una medida, una métrica única. Tenemos varias métricas que vamos a empezar a conocer, especialmente en el módulo 3, en el módulo 2 sobre la hidrología. Pero la semana entrante vamos a hablar mucho sobre los indicadores, la importancia de mirar todo lo referente al uso del suelo y cómo desarrollar indicadores claves. Por último, y es bien importante saber, esta tendencia que estamos hablando con estos casos es una tendencia global. Hay cifras importantes que ustedes van a ver en el video del módulo 1, donde ya se ve que en el mundo entero estamos ya por los órdenes de 30 mil millones de inversión en dólares. Entonces son cifras significativas, no todas del sector de agua, ¿no? Pero que cada día tenemos más y más casos interesantes de diferentes escalas que están actuando para proteger sus fuentes de agua y que tienen un rol importante el sector de agua potable y saneamiento. Para cerrar, les recuerdo que la evolución de los nombres ha sido permanente. Hemos pasado de palabras como subsidios ambientales, incentivos ambientales, pagos por servicios ambientales, otros prefieren compensaciones, otros hablan de inversiones, otros de mecanismos de retribución y en este curso arrancamos a hablar de infraestructura natural, infraestructura verde. Todas las palabras son válidas. Y como dicen en mi tierra, no importa cómo lo llamen, con tal de que tengamos los conceptos claros y que todos pensemos en cómo trabajar por esta naturaleza que nos brinda tantos beneficios o contribuciones para la gente, como nos han explicado en la charla de IPES. Con esto les doy la bienvenida a lo que yo llamo la minga por el agua, y les invito a hacer preguntas y sin pena cuenten y pregunten para poder empezar a analizar y aclarar conceptos que he expuesto el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu exposición. Creo que es interesante revisar algunas de las respuestas que nos han enviado sobre el concepto de infraestructura natural. Las compartimos también en el chat con todas los participantes de esta noche y aquí hablamos, por ejemplo, de mecanismos para garantizar regulación hídrica, recursos naturales que se usan para cultivar o mantener los recursos hídricos de una región, ¿no? También Eugenio Tolava, que está con nosotros desde Argentina, nos dice que es una infraestructura destinada a obtener un beneficio para la comunidad, conservando los ecosistemas involucrados, ¿no? Entonces tenemos así algunas acepciones del término y es muy interesante ver cómo algunas de ellas tienen puntos de encuentro, ¿no? Eh, Correcto. Creo que algo interesante, perdón, es en general existe una percepción
de el concepto de amigable con el ambiente, ¿no? Que también Jean-Philippe desde Haití nos envía su concepción y también otras personas, algunas mencionan el concepto de seguridad hídrica. Tal vez sería interesante que tú nos des tu perspectiva sobre el tema de seguridad hídrica y les invitamos a todos también que nos envíen más dudas si es que tienen sobre esta exposición. Adelante, Marta. Antes de responder eso, Tamara, yo quería reaccionar a algunos puntos que han resaltado varios en el chat. El tema de la infraestructura natural o la infraestructura verde o las soluciones con base en naturaleza, hay elementos muy claros, ¿no? Lo que tiene que ver con espacios naturales, ¿no? Totalmente definido y es la definición que ha dado Perú, por ejemplo, para la definición de infraestructura natural. Pero en este curso y un poco el debate en el sector de agua potable es las zonas grises. Por ejemplo, ustedes van a recibir preguntas como, ¿qué tal las plantas de tratamiento de aguas? En algunos casos son plantas totalmente de infraestructura gris y hombre, el aporte que realizan es súper importante para poder tratar las aguas y generar todo el beneficio que significa tratar el agua. Entonces ahí vamos a tener un lindo debate entre todos a ver qué opinamos. Algunos otros han dicho, a mí me parece que el turismo también debe ser una medida de infraestructura natural, porque de pronto al uno estar mirando la naturaleza no genera impactos si están bien controlados, entonces también de pronto es una forma de valorar la naturaleza, ¿no? Entonces, francamente, no quiero caer en definiciones limitadas, ¿no? Si ustedes ven, ni siquiera les he presentado una definición. En la lectura que ustedes tienen del informe regional, van a tener una definición planteada por Aderaza y vamos a tener un ejercicio en ese sentido, poder conocer claramente qué significan estas definiciones. La idea es por lo menos ir aclarando que todo lo que se haga por lo menos no tenga el impacto ambiental, como mencionó Tamara, y saber entender que hay ciertas prácticas que aunque sean muy buenas, naturales en un lugar, de pronto pueden ser dañinas en otro lugar. Entonces es muy importante aclarar esos aspectos. Sin más, quería entonces ahondar en el tema de la seguridad hídrica. Para los que están en el medio del agua, estoy seguro que han visto la larga definición que nos ha dado ahora la UICN y Naciones Unidas, y la definición casi que yo diría es una nueva definición para manejo integrado de recursos hídricos. Nuevamente, no me quiero meter en ese tema, pero lo que sí busca un poco el concepto de seguridad hídrica es reconocer que en el mundo entero hay lugares que tienen agua, pero no tienen seguridad hídrica. Es decir, el agua no le está llegando a las personas más vulnerables, o de pronto el agua está llegando, pero no es de una calidad buena, o de pronto el agua llega solamente en algunos momentos, o el hecho de que las mujeres y niñas muchas veces son las que no reciben agua. Y así sucesivamente. Es tratar de darle mucha integralidad para que seamos muy claros que no es solamente dar agua, sino que garantizar que el receptor sí esté recibiendo una seguridad hídrica. Sin más, quería volver a invitar a preguntas. Gracias, Marta. Juan Esteban González nos pregunta si se conocen otros casos que no necesariamente estén orientados en el suministro de agua. Tú tocaste un poco el tema de los fondos de agua,
pero Juan Esteban consulta si hay experiencias de infraestructura natural en zonas urbanas, en zonas rurales, para el tema de control de inundaciones. Adelante. Sí, hay muchas experiencias y desafortunadamente yo no puedo ser exhaustiva, pero si ustedes leen el último reporte mundial del agua de Naciones Unidas del 2018, hay una larga lista de experiencia, tanto para provisión de agua potable, como puede ser para generación de energía, como puede ser también para reducción de riesgos y desastres. La gama es amplia y los esquemas son múltiples y van desde lo micro en la microcuenca, como también pueden ir hasta lo macro en regiones o zonas más grandes. Siempre lo que hemos visto es que sí es muy importante mantener la conexión entre el usuario y, digamos, los múltiples usuarios y las plataformas de buena gobernanza o consejos de recursos hídricos o espacios multisectoriales se convierten muy importantes para la discusión más amplia de un solo sector o un solo usuario. Pero la gama de esquemas es larga. Ok, Marta, muchas gracias. Estoy aquí revisando otros comentarios que nos han llegado. Jairo Guerrero nos comenta sobre la cuenca del río Cauca y dice que los planes de la macrocuenca están todavía en formulación en Colombia. Entonces, si quieres reaccionar al respecto. Gracias, Jairo, tienes toda la razón. Yo no me refería al macro Cuenca, sino que en los años 80 y 90 se fueron desarrollando los planes de regestión, digamos, a nivel de subcuencas. Y esas subcuencas tienen un historial, tienen un recorrido hay una evolución, digamos, de una discusión muy amplia para poder mirar dónde hay conflicto del suelo y donde hay soluciones para brindarle a las comunidades que viven en las zonas altas. Allí es bien importante saber que los esquemas de fondos de agua también han tenido un recorrido importante con el sector agrícola, no tanto con el sector de agua, aunque Quito claramente es importante, ¿no? El gran financiador es la empresa de agua, por ejemplo, Brasil y Colombia, ¿no? Son esquemas que la plata vienen de los agricultores, entonces son esquemas bien interesantes, como tal vez el Fondo del Ángel en el norte del Ecuador, que vienen de los municipios en el norte y mucho tiene que ver ayudar a los pequeños agricultores para el manejo de sus acequias, de sus fuentes de agua. Entonces la gama es bien amplia, ¿no? En algunos casos los agricultores, como puede ser la caña de azúcar en Brasil en el Valle del Cauca, puede ser el cultivo predominante. En otros lugares también puede ser otros actores agrícolas, ¿no? Entonces hay una gama muy interesante, tanto en fondos de agua como tal, como también en mecanismos de lo que yo llamo protección hídrica, que son variados y que lo interesante es poder garantizar de que no sean de un solo usuario, sino que verdaderamente apunten a múltiples usuarios para que sí se tenga un enfoque de cuenca, ¿no? Ok, Marta, muchas gracias. Sobre el concepto de infraestructura verde, José Manuel Sandoval nos pregunta, ¿por qué este concepto o este enfoque no está tan presente en otras regiones del mundo? Adelante. No, precisamente me encanta la pregunta porque es bien importante que ustedes sepan que por lo menos en Norteamérica, Europa, infraestructura verde se desarrolla más que todo para medidas arquitectónicas naturales en zonas urbanas y fue el concepto que predominó. En América Latina se trabajaba desde la conservación, como yo les fui mostrando toda la terminología, ¿no? Donde
se fue, digamos, enfocando mucho más lo rural. Y poco a poco, como en la mayoría de nuestros contextos, especialmente andinos, las aguas vienen más lejos, digamos, de la ciudad, en las montañas, aprovechando la caída, ¿no? Entonces, en muchos casos se ha desarrollado una visión de empezar a hablar de la infraestructura natural en contraste con la infraestructura gris. Entonces, por eso se empezó en Aderasa a hablar de la infraestructura verde y ese concepto fue mucho más aceptado entre el gremio del agua potable que cuando hablábamos de pago por servicios ambientales o de conservación de bosques. Entonces, poco a poco hemos promovido ese concepto, especialmente en el Perú, lo ha asumido el gobierno y poco a poco se está promoviendo el concepto a nivel global, usando ahora la palabra soluciones con base en la naturaleza. Entonces, cada región tiene diferentes avances. Lo que sí hemos podido ver es que América Latina, yo pienso mucho por lo que dije anterior del rol de las montañas y por la ecología, digamos, de las mismas, ha tenido una innovación importantísima con estos mecanismos. Unos no los llamaban así, otros sí, pero hay una tendencia clara de adopción de esta, digamos, tecnología en la región que no es tan dinámica en otros lugares, por lo menos en África, Asia y hasta la misma Europa, ¿no? Sin embargo, los montos invertidos en China son los más altos de todos y es básicamente reforestación para proteger cuencas. Ellos han pensado mucho, más árboles, más agua, y ahora se ha ido un debate más amplio, ¿no? Con su nueva política de civilización ecológica, que es un mandato desde el Partido Comunista que ha significado unas inversiones muy importantes en el tema ambiental, incluyendo en la infraestructura natural. Entonces, el mecanismo, el concepto está en evolución, cada región está teniendo un desarrollo muy interesante. A mí me encanta contarles del caso de Suráfrica, es el esquema de pago por servicios hídricos más grande de África, casi que 500 millones al año, y ellos invierten en un programa que se llama Trabajando por el Agua y es básicamente retirar especies exóticas, especialmente el eucalipto, que ellos han medido, les ha reducido la infiltración en el suelo en casi 28%. Entonces han hecho un trabajo donde pagan a través de un programa puramente social para personas trabajar retirando estas especies. Y así sucesivamente. Lo lindo y de las publicaciones que les damos a ustedes es que tienen muchos casos muy interesantes y creo que es más lectura de la que ustedes pueden procesar para que en la medida que profundicen en este tema vayan investigando más y vayan adaptando a las condiciones propias de su entorno. Gracias, Marta. Tenemos un par de preguntas más. Soledad Ramos, que viene desde Pasco, SUNAS, nos pregunta si existe alguna experiencia de infraestructura natural con organizaciones comunales. Entonces, adelante, ¿no? Con este caso que en Perú es todavía una pregunta. Correcto. Existen muchas. Lo primero que resalto es invitarte a oír el webinar que tuvimos en nuestra serie que tenemos de infraestructura natural, que ahí Tamara les hará, o precisamente el día de mañana tenemos un webinar a las 7 y los invitamos a todos a unirse. Estos webinars buscan contar lo que está pasando en el tema de infraestructura natural en el Perú. Y hace unos meses tuvimos a una compañera de Ayacucho, donde ellos han venido trabajando en cosecha del agua
de una manera comunitaria, que ha sido una restauración enorme, interesantísima. En el caso de las amunas y lo que vienen a ser la andenería y todas estas tecnologías ancestrales que hay en el Perú, tenemos casos muy interesantes, chiquitos, pero donde comunidades han empezado a trabajar en restaurar estas zonas y eso permite generar mayor humedad en el suelo y a través del tiempo, poco a poco, se va generando un microclima y ese microclima ayuda para la producción agrícola, tanto de especies menores como también de cultivos tradicionales. Entonces se tienen diferentes experiencias con diferentes niveles de documentación y de medición, pero con mucho gusto podemos ayudarte a dar esos esquemas. Lo otro que me gustaría resaltar es que en el caso de Perú, las juntas prestadoras de, digamos, agua potable, ¿no? Las JAS, son, o que también hay juntas de agua potable en diferentes países, incluyendo Ecuador, también a esa escala se puede trabajar. Yo resalto mucho la experiencia de Fundación Natura con los ARAS o Acuerdos Recíprocos por el Agua. Estos son esquemas pequeñitos que es básicamente a nivel de microcuenca, donde la Fundación Natura de Bolivia se ha unido con la autoridad municipal y también con el gobierno, ¿no? A una escala, digamos, mayor, y junticos reúnen unos recursos y trabajan sobre el predio donde está la captación del agua. Entonces, con esos recursos, ellos le pagan al propietario que está protegiendo la fuente con cajas de abejas para producción de miel o frutales. El propietario puede decidir. Y la idea es que a través de ese mecanismo, que es solo un acuerdo y un pago de esta naturaleza, una compensación, digamos, los agricultores empiecen a conservar más áreas y las abejas se fomenta la producción de miel y entonces Fundación Natura complementa con diferentes proyectos para la comercialización. Entonces, ese esquemita es pequeño, es medible y ellos tienen todo un desarrollo, incluyendo una escuela de ARA que de pronto han oído, se han hecho cursos también con CEDAPAL y con SUNAS y podemos perfectamente también ponerlos en contacto, pero son esquemas que pueden ser replicables y lo han hecho en diferentes lugares, como en Jaén, en el norte del Perú, también Oxapamba, en el norte de Perú, y también en Ecuador, por ejemplo, el Fondo Foragua tiene un nivel muy municipal trabajando con la captación de agua, pero los recursos se canalizan a través de un fondo regional, siempre reconociendo el aporte de cada municipalidad al fondo. Entonces, lo lindo de estas experiencias es que se puede trabajar a todas las escalas y el nivel de complejidad y sofisticación puede irse evolucionando en el tiempo para efectivamente llegar a medir el beneficio que yo le resalté al final de esta exposición, que debe ser medible y verificable en el tiempo. Muchas gracias, Marta. Tengo un par de preguntas más. La una es si existe alguna manera de comentar sobre los avances que hace el Caribe en cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza. Y la otra pregunta es sobre las cuencas binacionales, ¿no? El caso Chira del río Chira que generalmente surge en nuestros cursos, si tienes alguna recomendación para el trabajo en cuencas binacionales. Adelante, por favor. Definitivamente en el tema de cuencas binacionales no se tiene tanto avance, ¿no? Ahí es donde pasamos a con un esquema, digamos, más complicado, ¿no? Eh, y el caso de Catamayo Chira es uno, ¿no? Hasta ahora, o podemos hablar del acuerdo del Tratado Amazónico, o podemos hablar de el Chaco, ¿no? En el sur, o podemos con Bolivia.
También hay casos, ¿no? Como las cuencas del Río Plata, Uruguay y Argentina, en fin. Ahí tenemos esfuerzos importantes, pero yo diría que ahí la complejidad y el nivel político es más complejo y hay diferentes éxitos, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede decir que todo es un fracaso, ni se puede decir que todo es un éxito. Tienen diferentes momentos en su evolución donde pueden lograr hacer cosas juntos. Lo que sí se genera es, por lo menos en esa curva de aprendizaje, empezar a entender la cuenca, empezar a fijar algunas prioridades y empezar a avanzar con algunas colaboraciones. Como siempre, nada es estático en el tiempo y lo más complicado a esta escala es que cambian los actores, cambia la dirigencia, se pierde la memoria institucional y hay que volver a empezar, ¿no? Entonces ahí es donde es muy importante contar con actores de largo alcance y ahí es donde la sociedad civil puede ser un socio, ¿no? O países de mayor institucionalidad, los gobiernos también se vuelven más críticos para esa memoria institucional. Yo no trabajo a esa escala todavía, pero le doy seguimiento para aprender, ¿no? Para entender y pienso que por ahí hay un tema. El otro caso importante en el Caribe, y ahí, por ejemplo, habría unas cuencas binacionales críticas, como es en la isla Hispaniola y lo que sería República Dominicana y Haití, ¿no? Que es como el caso más extremo donde una isla quedó dividida en dos, entre dos naciones, y ahí comparten cuencas, ¿no? Entonces ha sido interesante, precisamente yo recién he estado en Haití para mirar si hay soluciones con base en naturaleza que se pueden aplicar. Y también hay el caso de dos cuencas, por ejemplo, en República, que ya tienen fondos de agua, la cuenca de Santiago y la cuenca de Santo Domingo. Entonces, experiencias en Caribe son más limitadas. También tenemos casos interesantes en Puerto Rico, ¿no? Que gracias a ser parte de la institucionalidad de Estados Unidos, el Servicio Forestal y el Servicio Geológico de Estados Unidos ha hecho muchas investigaciones interesantes en Puerto Rico. Entonces es un referente importante para otras islas de la zona. Lo que sí se sabe es que estas soluciones deben ser consideradas también para el Caribe. En la encuesta que hicimos nosotros a nivel del sector de agua potable, no tuvimos, digamos, mayor información. Creo que solo República Dominicana contestó, pero son lugares donde claramente hay que hacer un camino al andar y nos interesa mucho poder, ¿no? Trabajarlo en diferentes contextos y entender las limitaciones, ¿no? Es evidente que en el Caribe todavía el nivel de intervención en ciertos lugares puede ser todavía reducido porque hay una recarga natural de los acuíferos. Pero otra vez es difícil generalizar porque hay una falta de información. En cada lugar, lo más crítico y el mensaje a ustedes como participantes en esto es que tenemos que empezar a medir y a la vez a trabajar para que podamos tener información aprendiendo, haciendo. Muchas gracias, Marta. Con este cierre tuyo, creo que vamos a dar por finalizada esta conferencia virtual. Quiero comentarles que les estaremos enviando el acceso a la grabación que realizamos con Magdalena Machaca, que nos comentó el caso de las cochas andinas en Ayacucho. Eso va a ser muy interesante para ustedes. Y en otro tema también quiero comentarles que estamos realizando una serie de discusiones virtuales o webinars en el tema de infraestructura natural que son abiertas a todo público. Estas generalmente realizamos el último miércoles de cada mes. En este caso, vamos a realizar un webinar extra el día de mañana. Estaremos con Doris Rueda, que es del Ministerio de Ambiente de Perú, y ella nos va a comentar
sobre la publicación de los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión en ecosistemas. Entonces, para los participantes de Perú puede ser interesante asistir a esta conversación. Les estaremos igual enviando el link. Esto es fuera del curso, pero puede ser interesante para todos, especialmente para los peruanos. Sin más, les agradezco esta noche por haber participado en esta discusión virtual, en este webinar. Seguiremos comentando en la plataforma del curso que está disponible en aulavirtual.ecodecisión.com.es y estamos también disponibles a través del correo electrónico para resolver dudas, inquietudes, comentarios. Eh, esta grabación estará disponible en los próximos días y les enviaremos igualmente el link a todos. Que tengan una buena noche y estamos en contacto. Hasta luego.